Jesús nos enseña en amar la voluntad de Dios en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Esa fue la oración de Jesús en Getsemaní, que son los pasos que hoy requeremos recordar en el programa de Platiquemos. Comenzamos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos. Hemos estado adentrándonos un poco acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hablando, platicando, conversando acá con Juan José y también con ustedes, que sin ustedes no sería posible este programa. Hemos estado hablando acerca de las últimas horas de la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Qué pasó en las últimas horas antes de su crucifixión? De eso hemos estado platicando. La semana pasada, Juan José, estuvimos abordando el tema de que Jesús sabía todo, sabía quién lo iba a engañar, pero sin embargo notamos ahí la deidad y la humanidad de Jesús también. Sí, buenas noches, Valerio. Tal como lo mencionabas, es que sí, quizás muchas veces, tal vez en cuanto a la historia de Jesús, Valerio, quizás lo tenemos más memorizado en cuanto a las películas quizás que hemos visto, pero cuando nos adentramos en la Biblia, tal como lo mencionabas, Valerio, es que realmente empezamos a tener otra perspectiva, y esa es justamente de la cual queremos hablar en esta noche, Valerio, en cuanto al monte de Getsemaní. Exactamente, Juan José, hablamos del Getsemaní, hermanos. Un tema como que es algo que hemos obviado, ¿verdad, Juan José? Unos instantes, unas horas muy decisivas en la vida de Jesús, es donde hablamos de la traición. Bueno, la traición ya se venía efectuando, pero ahí llega a consumarse. Llega Judas a traicionar a su maestro con un beso en la mejilla. Ahí empieza el sufrimiento, también ya el camino hacia la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. También miramos en este monte, en este huerto del Getsemaní, la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Juan José. Sí, así es, Valerio. Yo sé que muchas quizás también debemos de mencionar, Valerio, en cuanto a lo que sucede en Getsemaní. Muchas veces quizás no lo llegamos a entender mucho, porque muchas veces, o quizás personas llegan a decir como que si nos damos cuenta, como que si Jesús quería arrepentirse, Valerio. Muchas veces esa es la imagen que tenemos de Jesús en Getsemaní, orando, como que sí, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, o que se haga tu voluntad. Pero realmente, Valerio, es que sí, hay mucho que aprender en cuanto a la oración de Jesús. Sí, exactamente, la fortaleza para los momentos difíciles, para la fortaleza que necesitamos ante las dificultades que nos atravesamos. Y es como que la aplicación de lo que aprendemos en el Getsemaní, Juan José. Por eso mencionábamos que en el Getsemaní miramos la deidad, o sea, la divinidad de Jesús, pero también miramos la parte humana, la debilidad humana. O sea, él estaba en un momento donde necesitaba fortaleza. Y pues vamos a nuestras Biblias, queridos hermanos, en San Mateo capítulo 26, donde lo encontramos, esta historia o estas horas acerca del sacrificio de Jesús. No solamente es cuando estaba en el madero, sino que este sacrificio empezó desde en este momento o sea, emocionalmente Jesús ya estaba desgastado por nuestros pecados. O sea, no solamente fue en ese momento que lo latigaron, en ese momento que lo crucificaron, no. El sufrimiento empezó desde antes en el Getsemaní. Miramos en San Mateo capítulo 26, desde el 36 hasta el 46, 10 versículos donde encontramos mucha verdad. Y queremos hacer hincapié en 3 versículos principales. Bueno, leemos el contexto. Dice el 36: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba triste y angustiado. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, aquí miramos, José, como primer punto, la honestidad de Jesús, la vulnerabilidad de Jesús, o sea, la humanidad de Jesús, ser honesto. Le dice a sus amigos: mucha, estoy triste. Pues él era el maestro, era el sensei, era el rabí, era el líder para ellos. Pero sin embargo, muchas veces nosotros, como cuando ejercemos un liderazgo, nos hacemos los fuertes ante los demás. Pero como nuestro maestro por excelencia, Jesús, él no se hizo el fuerte. Él les dice a sus compañeros, a sus discípulos, y les dice: mucha, triste, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Y qué hace? No solamente fue honesto con sus amigos, sino que va y ora y le dice a Dios: Señor, que soy honesto, Padre, si hay alguna posibilidad que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la. Miramos con José, como te decía, la honestidad y la vulnerabilidad de Jesús, siendo vulnerable ante el Padre. Padre, esta es mi voluntad, pero no es la mía, es la tuya. ¿Verdad, José? Sí, Valerio, y tal como lo mencionas, es que cuando llegamos a entender que Jesús era líder, yo creo que sí, es muy cierto lo que acabas de mencionar, Valerio, que muchas veces, quizás cuando ejercemos un liderazgo, ya sea en la iglesia o de un trabajo, muchas veces llegamos a como que hacernos los fuertes, como que queremos omitir la parte débil nuestra, Valerio, pero cuando por algo siempre llegamos a mencionar esto, Valerio, platiquemos que siempre tomamos a Jesús como realmente el gran ejemplo del maestro, del líder, porque llegamos a ver de que él fue muy, pero muy sincero con sus discípulos, que realmente se sentía muy triste, y más cuando fue a orar, y en esta versión, ya en la última parte que dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Realmente nos da a entender, Valerio, que sí, Jesús vino realmente por nosotros. Y cuando llegamos a entender esto, lo que decías, Valerio, cuando vemos la parte humana, yo creo que muchas veces no llegamos a entender, Valerio, pero podemos ver, Valerio, cómo esa parte humana, Jesús siente que las personas cuando mueren, cuando no tienen a Cristo, yo creo que esa es la mayor tristeza de Jesús, esa es la parte humana y la deidad realmente que Jesús podemos ver ahí, Valerio, que está experimentando realmente el peso de nuestros pecados. Sí, José, la honestidad, o sea, es lo que aprendemos en el primer punto. Honestidad y ser vulnerables delante de Dios. Es lo que Jesús nos enseña, nuestro maestro. Él estaba sufriendo, como decías, José, nuestros pecados, nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestra ansiedad, nuestra angustia, todos los problemas que nosotros tenemos, Él los estaba llevando desde ese momento en el Getsemaní. Y le dice a sus amigos: ya, de verdad estoy triste, soy vulnerable, soy honesto con ustedes. No les escondo esta parte para que ustedes piensen que a mí no me pasa nada. Claro, y aquí Juan José, ¿por qué él estaba tan triste? Por su parte divina, que ya sabía lo que venía. Porque venía, como mencionábamos al principio, la traición, el sufrimiento, venía la muerte. Y él sabía, Juan José, qué tipo de muerte iba a experimentar. Entonces esto lo angustiaba. Es como cuando nosotros, Juan José, cuando a lo mejor estamos en un laboratorio, nos hacen ciertos exámenes y estamos como que, no sé, nerviosos para ver los resultados. No sabemos cómo salen los resultados. Nos angustiamos, nos preocupamos, y Jesús estaba sintiendo esto, pero la carga emocional que él tenía era muy fuerte. Era una carga emocional, mental y espiritual para la vida de nuestro Señor Jesucristo, e igual una carga física para él, porque dicen en otro evangelio con José que cuando él oraba, dice que empezaba a sudar gotas como de sangre. Ya es un sufrimiento físico. O
O sea, la carga emocional, la carga psicológica y la carga espiritual y hacía este efecto físico en Jesús. Entonces, por eso es de que Hebreos también, Juan José menciona que tenemos un sumo sacerdote que sabe todas, Juan José, todo lo que nosotros experimentamos actualmente, sea cualquier problema emocional que hoy en día está, pero muy latente, ¿verdad, Juan José? La necesidad psicológica, la necesidad espiritual, todo esto, Jesús ya lo experimentó. Él lo ha experimentado. Entonces, ¿qué hizo Jesús en este momento tan crucial? Ser honesto y ser vulnerable, no solo con sus amigos, sino que también con Dios. Te dice: Padre, esta es mi voluntad, pero yo quiero que se haga la tuya. Esta es mi voluntad. Y eso es muy práctico también, Juan José, cuando le presentamos nuestros proyectos a Dios. Señor, este es mi proyecto, pero que no se haga mi proyecto, que no se haga tu proyecto, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y la lectura sigue, Juan José, en el verso 40, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí, no sé qué dice en la versión que estás leyendo, en el verso 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Aquí lo que miramos, Juan José, es la rendición de Jesús. La rendición total. Él le dice al Padre, va por segunda vez y le dice: Padre mío, de verdad, si no es posible que solo pase sin que yo la beba, es como si esto fuera una copa, ¿verdad, Juan José? Que solo pase por mí sin yo tomarla, está bien, si la tengo que tomar, está bien, Padre, me rindo. Eso es lo que dice Jesús al Padre en este versículo 42, le dice la rendición total, reconocer que Dios es Dios. Ahí nuevamente miramos, Juan José, la humanidad de Jesús. Él dice: tú eres Dios, tú eres el Padre, tú eres el que manda. Y Jesús sabía, con él también como Dios, él sabía que tenía que tomar de esa copa. Entonces dice: hágase tu voluntad. Pero aquí Juan José empieza, dice, les dijo a sus amigos: oren, velen, para que no entren en tentación. Dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Ahora, aquí miramos con José que él, al rendir su voluntad al Padre, empieza a buscar la comunidad. Por eso es que nosotros no tenemos que estar solos, Juan José. Necesitamos amigos, necesitamos compañerismo, necesitamos una comunidad de fe, una comunidad donde crezcamos. Y aquí, Juan José, nos damos cuenta de que él, a pesar de la decepción con sus amigos, porque ellos estaban durmiendo, 1, 2, 3 veces los fue a buscar, y las 3 veces durmían. A pesar de que sus amigos no lo estaban apoyando más que haciendo bulto, ¿verdad? Solamente estaban ahí porque, pues sí, no podían hacer más que solo estar presente físicamente. Es lo que estaban haciendo. No estaban apoyándolo moralmente, no estaban apoyándolo espiritualmente, pero sin embargo ahí estaban, acostados. El maestro orando. En la actualidad sería aquellos viendo videos, aquellos viendo memes, aquellos descansando, mientras que el líder estaba orando. Pero a pesar de esta decepción, Juan José,
Él no se aleja de sus amigos. Él no se aleja, Él los involucra. Él nos muestra la importancia del compañerismo, la importancia de que tenemos que estar en un grupo, tenemos que estar acompañados. Entonces, Juan José, aquí miramos la comunidad, la importancia de esto. Todo el punto 2 es rendirnos a Dios, pero también no quedarnos solos, sino que buscar la ayuda de nuestros compañeros. Y cabe también, Valerio, mencionar lo que decías hace un ratito en cuanto a toda la presión que Jesús ya estaba experimentando en ese momento, y ya lo podemos ver en los versículos un poco más adelante, pero quizás solo mencionar un poco esto, Valerio, que realmente Jesús, la parte que decías, la parte divina de Jesús, que realmente Él ya sabía lo que iba a suceder en un par de minutos más. Y yo creo que también mencionar un poco, Valerio, en cuanto a la decepción humana que siempre está presente en nosotros, Valerio, porque en el versículo 33, un poco retrocediendo un poco, Jesús, o Pedro más que todo, hace un momento le declaró a Jesús que aunque todos te abandonen, pero yo jamás te voy a abandonar, Jesús. Pero si nos adelantamos un poco más, cuando Jesús se lleva a 3 discípulos, a Juan y a Pedro, y realmente Pedro acaba de decir: Señor, yo jamás te voy a abandonar, pero Jesús les pide este pequeño favor de que se queden a orar con él. Y en el versículo 40 Jesús le pregunta directamente a Pedro: Pedro, ¿no pudieron velar conmigo en 1 hora, solo 1 hora? Yo creo que también ese es el ejemplo que también tenemos el día de hoy, Valerio, que muchas veces nos decepcionamos, tal como mencionabas, que tenemos que crear compañerismos. Y esto es lo que Jesús estaba intentando hacer con sus discípulos, y yo creo que un gran ejemplo para nosotros hoy en día, Valerio, es esto, que realmente Jesús realmente sabe lo que es la decepción humana. Yo creo que muchas veces hoy en la actualidad, Valerio, yo creo que nos decepcionamos de nuestros mismos compañeros en la iglesia, porque quizás pedimos favores, pero quizás a la larga las personas nos pueden quedar mal, y muchas veces llegamos a decir: no, pero si ellos son personas de la iglesia, no tienen que hacer esto. Nos llegamos a decepcionar, pero realmente Jesús sabe muy, pero muy bien qué se siente estar quizás en esos momentos así, Valerio, porque Jesús confiaba en sus discípulos, pero podemos ver cómo la parte humana siempre llega a fallar, Valerio. Y Jesús mismo lo dijo con sus discípulos: oren y velen para que no caigan en tentación, porque el espíritu, sí, Valerio, tenemos que reconocer que muchas veces sí, nuestro espíritu nos llega a decir: sí, vamos, tú puedes, pero realmente yo creo que son nuestros ojos que ya están muy, pero muy pegados en esta tierra, Valerio, que llegamos al error de los discípulos, que nos quedamos dormidos. Sí, Juan José, y es lo que identifica al ser humano, ¿verdad? Dejarse vencer. Pero Pablo en el libro de Romanos 12, si no estoy mal, menciona que no seamos vencidos por las cosas negativas, por el mal, sino que podemos vencer el mal haciendo las cosas correctas, ¿verdad? Entonces, y aquí lo que aprendemos es el apoyo mutuo, o sea, el apoyo mutuo que se necesita bastante. Se necesita del compañerismo para los momentos duros, para los momentos fuertes, para las decepciones, para los momentos cruciales en nuestras vidas, en los momentos de enfermedad, de pruebas, de escasez. Necesitamos el compañerismo y el apoyo mutuo. Y si bien los discípulos no estaban apoyando emocional ni espiritualmente, pero físicamente estaban presentes. Y muchas veces con solo nuestra presencia, Juan José, podemos apoyar a alguien. O sea, a veces solo con la presencia le estamos haciendo bien a un compañero. Así que, queridos hermanos, aprendemos mucho del Getsemaní. Y como tercer punto, hablamos acerca de la aceptación de la voluntad de Dios. En el verso 46, Jesús dice, en 45 empieza, dice: descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí miramos Juan José cómo, si no tenía la tecnología para rastrear quién venía, si no tenía
una cámara con visión nocturna. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué? Porque Él era Dios. O sea, Él era Dios y sabía lo que venía. Aquí miramos la aceptación. La aceptación es un paso muy importante, queridos hermanos. Un paso muy importante. O sea, primero es ser honestos, ser vulnerables ante Dios. Segundo es rendirnos totalmente a Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Tercero es la aceptación. Aceptar que viene esto de parte de Dios, lo acepto. La aceptación muchas veces nos cuesta la pérdida de un familiar. ¡Wow! Eso es muy difícil a veces aceptar. A veces hay personas que pasan años y no aceptan la muerte de un ser querido. Pasan meses y no aceptan la ruptura de una relación emocional. Y así, queridos hermanos, muchas veces nos queremos quedar en donde nosotros pensamos que está bien. Jesús estaba en su apogeo como ministerio, pero sin embargo Él le dice al Padre: Padre, si ha llegado esta hora, ok, aquí estoy. Le dice a sus discípulos: levántense, vámonos, se acerca el que me entrega. Y empieza, el camino hacia el arresto, la burla, los azotes, la negación de Pedro, el abandono de sus amigos. Los 12 salen huyendo. Viene un momento muy difícil para la vida de Jesús. Vamos a seguir hablando acerca de todo esto en otros episodios, pero queremos terminar esto, queridos hermanos, para nuestra vida práctica, ¿verdad, Juan José? Sí, Valerio, y realmente llegamos a decir que, Valerio, por algo siempre decimos, y no en vano lo mencionamos a cada rato, Valerio, que realmente Jesús conoce nuestro dolor. Aquí es donde llegamos a ver que Jesús, la parte humana de Él, experimentó ese miedo, Valerio. Yo creo que muchas veces llegamos a decir o a mencionar: nadie creo que puede saber lo que yo estoy sufriendo, pero es mentira, Valerio. Realmente Jesús, y sabes, y yo creo que ya mencionaste lo que dice Hebreos, es que tenemos un sumo sacerdote que pasó por cada sufrimiento. Él conoce cada parte de nosotros, Valerio. Exactamente, Juan José. Queridos hermanos, tenemos un sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio sin inicio y sin final. Un sacerdocio que es sacerdote y rey de Salem, ciudad de paz. Él es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. ¿Y quién nos enseña nuestro sumo sacerdote en el Getsemaní? Que nosotros en los momentos difíciles tenemos que ser honestos con Dios, ser vulnerables delante de Dios. Señor, yo quiero un empleo en esta empresa. Esa es mi voluntad. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ser honestos y vulnerables. Otro, ante Dios, someternos, rendir nuestra voluntad. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, no la mía. Y también buscar apoyo en la comunidad de fe y aceptar la voluntad de Dios. Cristo Jesús nos muestra estos principios, hermanos, en el Getsemaní para los momentos difíciles. Entonces, si tú estás pasando un momento difícil, podrás decir: es que, como decías, Juan José, muchas veces decimos que nadie ha sentido lo que yo siento. Podrías decir, tú que eres joven, señorita, adolescente: es que mi papá no me entiende, es que mis hermanos no me entienden. Sí, tienes razón. Nosotros a lo mejor no comprendemos lo que estás pasando, pero hay alguien que sí sabe lo que sientes, que sí conoce tu dolor, que sí te comprende. Créeme que Jesús te comprende perfectamente. Él es el sumo sacerdote. Sé honesto con Él, sé vulnerable ante Él, ríndele tu voluntad a Él. Busca ayuda en tu comunidad de fe, busca a tus amigos que edifican tu vida y aceptan la voluntad de Dios. Y cuando hacemos esto, Dios nos va a ir enseñando cada día cómo desenvolvernos en nuestras vidas. Queridos hermanos, muchas gracias por estar aquí en sintonía de Platiquemos. Nos vemos en una próxima.